Hola a todos. Bueno, nuevamente nos encontramos con un video, esta vez para comenzar con la teoría de la segunda guía de trabajo, que va a tratar específicamente de una función que es la función lineal, la que conocemos como recta. Podemos encontrar, según el texto en el que estemos mirando, dos maneras de escribir esta función lineal. Las dos representan exactamente lo mismo. Una es f de x igual a mx más b y en otro caso f de x igual a ax más b. La única diferencia está en el parámetro que multiplica la x, en el coeficiente que multiplica la x, que en algunos casos se lo llama m y en algunos casos se lo llama a. Pero la fórmula es exactamente la misma, sea m o sea a. Veamos entonces qué representan esos valores m y b en nuestra función lineal. Tenemos nuestra variable independiente representada por la x, tenemos nuestra variable dependiente representada por f de x o y, y tenemos un valor m y un valor b. Ambos valores son números reales y cada uno tiene una función particular y representa un elemento particular de esta función lineal. El valor m corresponde a la pendiente, es decir, corresponde a la inclinación que va a tener nuestra recta. De acuerdo al valor que tome m, como habrán visto en GeoGebra, en los ejemplos que estuvieron haciendo de la última vez, de lo que les mandé a hacer la última vez, habrán visto que si m varía, varía la inclinación que tiene nuestra recta. Y el valor b corresponde a lo que llamamos ordenada al origen, que no es otra cosa que la intersección con el eje y, la intersección con el eje de ordenadas de nuestra función. Veamos entonces particularmente la pendiente. Vamos a decir que la pendiente es una variación tanto en y como en x que se representa de la siguiente forma. La pendiente entonces es una variación de y, o sea, una variación de la variable dependiente, dividido una variación de x, o sea, una variación de la variable independiente. Siempre la pendiente va a estar determinada de esta manera, es decir, cuánto varía y para una determinada variación en x. El valor de la pendiente entonces puede ser un número positivo, o sea mayor que 0, puede valer 0 o puede ser un número negativo, es decir, menor que 0. De acuerdo al valor que tenga m, si es positivo, si es negativo o si es 0, la recta va a ser creciente, decreciente o constante. Si la pendiente es positiva, nuestra recta va a ser creciente. Si nuestra pendiente es negativa, nuestra recta va a ser decreciente. Y si la pendiente vale 0, va a ser constante, es decir, va a ser una recta horizontal. El valor b, nuestra ordenada al origen, que es la intersección con el eje de ordenadas, se calcula de la misma manera que lo hicimos en las funciones que vimos en la primera guía. Es decir, f de 0, la imagen de nuestro elemento 0 del dominio. Es decir, f de 0. De esa manera encontramos nuestra ordenada al origen o lo que es la intersección con el eje de ordenadas. Que recordamos que es el punto en el cual corta al eje de ordenadas, o sea, al eje y. Para hacer el análisis de la función lineal vamos a utilizar todos los conjuntos y todos los puntos que utilizábamos hasta ahora en el análisis de cualquier función. Serán el dominio, que siempre va a ser el conjunto de los números reales, ya que las operaciones que intervienen, multiplicación, suma, resta, no tienen ningún tipo de restricción.
las raíces, es decir, los valores de x que hacen 0 a la función, el conjunto de positividad, los valores de x que hacen que la función sea mayor que 0, conjunto de negatividad, los valores de x que hacen que la función sea menor que 0, la intersección con el eje de ordenadas, f de 0, es decir, la imagen de 0, y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. En el caso de estos intervalos, nuestra recta ya vimos que o es totalmente creciente o es totalmente decreciente. Por lo tanto, dependerá del valor de m que esto sea, cuáles van a ser estos intervalos. Si la pendiente es positiva, el intervalo de crecimiento serán todos los reales, o sea, todo el dominio de la función, y por lo tanto el de decrecimiento estará vacío. Si la pendiente es negativa, será al revés. El vacío será el de crecimiento, o sea, el de la función creciente, y los reales el de decrecimiento, porque justamente en este caso la función siempre va a decrecer. En el caso de que la pendiente sea 0, ambos intervalos serán vacíos, ya que la función no crece ni decrece. Otra situación que se puede dar con las rectas es que un par de rectas sean paralelas o que un par de rectas sean perpendiculares. ¿Cómo nos damos cuenta de si son paralelas o son perpendiculares? De acuerdo a sus pendientes. Serán paralelas cuando sus pendientes sean iguales. Es decir, vamos a decir que la recta I1 es paralela a la recta I2 si y solo si la pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2. Y diremos que las rectas son perpendiculares, o sea, I1 es perpendicular a I2, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, se cortan formando un ángulo de 90 grados, si y solo si la pendiente de la recta 1 es opuesta e inversa a la pendiente de la recta 2. Por ejemplo, si una pendiente vale 2, la otra va a valer menos un medio. Es decir, la invertimos y le cambiamos el signo. Es decir que si m vale 3, si una de las pendientes vale 3, la otra será menos un tercio. Si una es menos un quinto, la otra será 5. ¿Sí? De esa manera hacemos que sean opuestas e inversas. Podemos ver acá entonces un ejemplo de una recta, la recta y igual a 3x más 1, la pendiente vale 3, es el valor que multiplica la x, el valor de b, la ordenada al origen, vale 1, es el valor que está sumado al término con x, y la forma factorizada, que es igual a 3 por x más un tercio. ¿Por qué está escrita de esta manera? Porque la forma factorizada se representa de la siguiente forma. Y es igual a m por x menos x1. Es decir, m es la pendiente, x1 es la raíz de nuestra función lineal, que tiene una sola, ya que corta al eje x en un solo lugar. De forma tal que, sabiendo la pendiente y sabiendo la raíz, podemos escribir la forma factorizada. Si uno hace la distributiva de esta multiplicación, nos vamos a encontrar con la expresión mx más b. Vemos otro ejemplo, en este caso es una recta que es decreciente. Fíjense que la pendiente es menos 0,5, menos un medio. Ahí se ve mejor. Menos 0,5, el valor de b vale 3. Y la forma factorizada, si observamos la intersección con el eje x es 6, es decir, la raíz vale 6. Por lo tanto, la pendiente menos un medio o menos 0,5 por x menos 6, que es el valor de la raíz. Y por último tenemos esta recta horizontal igual a 2, la pendiente es 0 porque no hay variación en y, por lo tanto no va a haber una inclinación.
El valor de b es 2, porque la intersección con el eje de ordenadas, la ordenada del origen es 2. Y la forma factorizada va a terminar siendo i igual a 2, es decir, exactamente la misma fórmula, teniendo en cuenta que no tiene este pendiente y por lo tanto lo único que aparece es la ordenada al origen. Bien, veamos entonces cómo graficar una función lineal a partir de una tabla de valores, que en realidad lo vamos a hacer de la misma manera que lo veníamos haciendo con cualquier otra función. Como podemos observar entonces en esta tabla tomamos tres valores de x y los correspondientes valores de y. Acá está hecho el cálculo para la función f de x igual a 2x menos 1. ¿Por qué utilizamos tres puntos? En realidad una recta sabemos que pasa por dos puntos, o sea, dos puntos, sabiendo dos puntos sabemos que la recta es única entre esos dos puntos, pero haciendo tres puntos nos aseguramos que no cometemos errores al graficar. Igualmente vamos a ver que hay una manera más sencilla, en breve, que utilizar la tabla de valores. Fíjense que están marcados entonces los tres puntos. Uno de ellos corresponde a la ordenada al origen, a la intersección con el eje de ordenadas, al valor de b. Y los otros dos puntos, si nos fijamos, corresponden a los otros dos valores de x que habíamos elegido, el 1 y el menos 1. Pero también tengamos en cuenta lo siguiente. La pendiente vale 2. Dijimos que la pendiente es una variación en y dividido una variación en x. Si observamos, entre este punto y este punto, y varía 2 unidades y x varía 1 unidad. Por lo tanto, la pendiente es 2 sobre 1, es decir, el valor 2 que tenemos en nuestra función. De esa manera podemos entender la pendiente y la vamos a poder utilizar para graficar sin necesidad de utilizar tabla de valores. Veamos entonces cómo graficar esta función conociendo solamente o utilizando solamente los dos parámetros de nuestra función, es decir, m y b, que en este caso valen 3 y menos 2. Es decir, m vale 3, la pendiente vale 3, y b, la intersección con el eje de ordenadas, la ordenada del origen, vale menos 2. El valor de b nos va a decir en qué punto corta al eje y nuestra función. Es decir, que ya conocemos un punto de nuestra función. Y para poder conocer el segundo punto, vamos a utilizar la pendiente, que recordemos que es una variación de y dividido una variación de x. Si nuestra pendiente tiene que valer 3, entonces la variación de y sobre la variación de x nos quedaría 3 sobre 1. Es decir, escribimos nuestro valor de m como si fuese una fracción. Si ya es una fracción, directamente sabemos el numerador es la variación en y el denominador es la variación en x. Como en este caso es positivo, ambos valores van a ser positivos. Veamos cómo utilizamos entonces la pendiente y la ordenada al origen. Marcamos entonces en nuestros ejes cartesianos la intersección con el eje de ordenadas, el valor de b, la ordenada al origen, que lo tenemos en menos 2. Y a partir de ahí vamos a desplazarnos lo que nos dice la pendiente. Desde la ordenada al origen nos vamos a mover 1, 2, 3 unidades en y, la variación en y una unidad en x, que es la variación en x. De esta manera obtenemos un segundo punto. Si quisiéramos podríamos volver a repetir la operación 1, 2, 3 y una unidad hacia la derecha y obtendríamos otro punto y así sucesivamente encontraríamos los distintos puntos o los infinitos puntos de nuestra recta. De forma tal que por este par de puntos podemos trazar la recta que corresponde a esta fórmula de la función lineal.
y ahí observamos una recta creciente porque la pendiente es positiva, que corta en -2, que tiene una raíz en 2/3. Si hacemos f de 0 nos vamos a encontrar con que es 2/3. De esa manera entonces graficamos una función conociendo la pendiente y conociendo la ordenada al origen. Si ahora la tenemos escrita en forma factorizada, los valores que vamos a tener como información son la pendiente y la raíz de nuestra función. M, que la vamos a representar como -2 sobre 1 para tener la variación en y sobre la variación en x. La variación en y es negativa, la variación en x es positiva, de forma tal que la división me termine dando un número negativo. Y el otro valor que tenemos es -1, que es el valor que corresponde a la raíz. Recuerden que la forma factorizada se escribe m por x menos x0. M es -2 y x0 es el opuesto de ese valor, que en este caso será -1. Entonces en los ejes cartesianos ubicamos la raíz, que la tenemos en -1, y a partir de la raíz nos vamos a desplazar lo que nos dice la pendiente, que son -2 unidades en y 1 unidad en x, de forma tal que obtenemos el segundo punto. Y con esos dos puntos entonces podemos trazar nuestra recta, que en este caso es decreciente porque la pendiente es negativa. Corta al eje x en -1 y nos acabamos de dar cuenta con el segundo punto en que corta al eje y en -2. Es decir, que también tenemos la intersección con el eje de ordenadas. Esto tiene que ver con el desplazamiento que hicimos. No siempre va a ser así. Es decir, que el punto que podemos obtener puede estar en cualquier otro lugar dependiendo de dónde esté la raíz y dependiendo de cuál sea la pendiente. De esta manera entonces concluimos con esta primera parte de la función lineal, de explicación de la función lineal, en donde vimos cómo graficarla y cómo analizarla. Ese tipo de ejercicios vamos a tener que realizar ahora y que posteriormente les diré cuáles van a tener que entregar para corregir. Nos vemos entonces en el próximo video, donde continuaremos trabajando con nuestra función lineal.